Empezá a prepararte para el verano con la óptica Estela Ginchuk porque tiene la temporada del multifocal 2x1. Te compras un multifocal y Estela Ginchuk te regala otro multifocal de sol. Así que llevas dos, pagás uno, una promoción única. Pasa por cualquiera de los 7 locales que tiene Estela Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abiertos durante todo el año. Vamos a retomar este debate sobre la situación de las ferias, más que nada de los vecinos que plantean y reclaman hace mucho tiempo ciertos controles mínimos en el tema de las ferias, por ejemplo, la rotación, por mencionar uno de ellos. Hay muchos mensajes llegando a la página del programa que recalcan lo siguiente. El tenor es, vamos a dejarnos de jorobar y a dejar a la gente que trabaja en paz. Vale decir, no molesten a los feriantes, por lo menos gente que trabaja. Prefiero ver gente que trabaja que gente robando. Yo entiendo el planteo, pero ¿al lugar? No, es que a mí me parece que ese tipo de planteo luce como una falsa oposición, ¿no? A ver, vos preguntabas hoy en el arranque, yo tuve años feria en la puerta de casa, y quiero decir que en lo que a mí refiere era una bendición, porque cada vez que llegaba ya hacía las compras y ya resolvía todo. Pero puedo entender con perfecta lógica el que se moleste, porque justo esa noche, hasta el mediodía, tiene que dejar el auto en otro lado, o se ve obligados a ciertos cambios en su rutina. El asunto se soluciona muy fácil, en que la feria siempre esté en el barrio y que vaya rotando. Cada 3 años me parece un tiempo prudencial que cualquiera puede entender. Yo mismo, en ese mismo barrio, tuve la feria cuando me mudé a ese lugar, 2 cuadras. O sea que a lo sumo tenía que caminar 2 cuadras. Después lo tuve frente a casa. Ahora que me mudé yo y sigo en el barrio, vivo a la vuelta. Y de todas maneras, en cualquier circunstancia, la fuente de trabajo de los trabajadores feriantes es un instrumento maravilloso, no se ve afectada. Es más, diría, hasta en cierta perspectiva, que puede enriquecerse porque desactivaría esa tensión implícita que puede haber con aquel vecino que está molesto porque se le instale mucho tiempo. Creo que razonablemente a este asunto, desde la perspectiva del sentido común, nadie puede negarse. Bien, después me gustaría que nuestros invitados nos explicaran por qué o qué es lo que plantea la autoridad, sea ministerio o sea intendencia, de las dificultades en poder implementar al menos la rotación. Pero antes, al abogado le pregunto, ¿en qué consiste esta demanda al Estado? ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. En realidad lo que consiste es una demanda reparatoria por una indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Los vecinos, cansados ya de reclamar lo que consideraban justo en cuanto a la rotación de ferias, decidieron, bueno, ¿cuál es el próximo camino? Y nos solicitaron justamente que hiciéramos una demanda reparatoria. ¿Y cómo se calcula ese monto? Ese monto se calcula de acuerdo a un estimativo del daño que se le produce a cada vecino. Después se suma de acuerdo a la cantidad de vecinos y se da el monto total. Esa demanda es individual de cada vecino por los daños que le causan a cada uno de ellos, tanto sea material o moralmente, ¿sí? Claro, pero entiendo que en algunos casos habrá un catálogo de precios, no de molestias, pero en otro es intangible el daño. Entonces, ahí como... Además hablamos de miles de personas, no estamos hablando de una cuadra de gente. Por supuesto, eso lo vamos a dirimir con exactitud con los elementos probatorios. Estamos reuniendo la prueba, son muchos los elementos en ese sentido. Y bueno, sí, por supuesto, podemos solicitar presupuestos determinados. Bueno, el daño moral, hay por decirlo de una manera, protocolo jurídico, elementos jurídicos de poder llegar a ese daño. Y bueno, por supuesto que después hay que buscar la causalidad del daño con respecto a la responsabilidad de la Intendencia y del Ministerio en este caso, ¿verdad? Que justamente haya sido la causa. Ejemplo, en este caso, la falta de controles por parte de la Intendencia fue lo que causó el daño al vecino, y el daño ha sido estipulado de acuerdo a reglas determinadas, el monto es determinado y bueno, es así que se llega, digamos, a la conclusión. Y el camino está pensado hoy únicamente para, bueno, poder hacerse de ese monto, o tal vez sea el camino para que, bueno, Fiscalía justamente y abogado acuerden, bueno, empezar a controlar o empezar a rotar ferias. Por supuesto que nosotros estamos abiertos
digamos, yo como vocero de los vecinos, en definitiva, si bien de la parte jurídica, pero he participado en muchas reuniones y ellos están afín, lo que más quieren, lo que desean fervientemente los vecinos, es justamente que se cumpla con esa rotación a solicitud de ellos, ¿verdad? Y asimismo con los controles pertinentes. Bien. Si hubiera una solución de ese tipo, obviamente que dejaríamos de lado el reclamo. Sí, sí, por supuesto. Bien. ¿Y hasta ahora qué es lo que han recibido como respuesta? Yo, discúlpame, Flavio, no, me había quedado una cosita simplemente que me gustaría significar, sí. que esta demanda no es para nada contra los feriantes, que consideramos que son trabajadores y que tienen todo el derecho a trabajar, pero sí queremos que justamente se cumpla ya con la Constitución de la República, es decir, que se tomen los controles pertinentes como cualquier persona que trabaja y que se reglamente en tal sentido y se cumpla con la normativa ya vigente. ¿Me explico? Es decir, no estamos contra los feriantes que tienen todo el derecho a trabajar, pero sí, si hubiera una rotación, bueno, un corrimiento por un tiempo determinado, que ellos sigan con sus tareas y asimismo darles el derecho a los vecinos de participar un poco de la paz en el barrio, digamos, por así decirlo. Arguindegui, las explicaciones desde las autoridades en todos estos años, que si bien como proactivo está la constatación de la rotación de 30 ferias, contra nada, es algo, ¿qué hay de respuesta para con todo lo que queda todavía pendiente? Lo primero, para remarcar lo que acaba de decir, rotar no es prohibir, ordenar no es prohibir. No, está claro. Y limpiar no es prohibir, que son las tres cosas que no se está haciendo adecuadamente. La Intendencia es evasiva en las contestaciones, absolutamente evasiva. Estamos trabajando, pero no te dice cuánto está trabajando y en cuánto tiempo va a resolver el problema. Hace 10 años hubo un seminario organizado por el defensor del vecino anterior sobre ferias, donde fueron los feriantes, los periferiantes, la Intendencia, los inspectores, todos los actores, el área de defensa del consumidor, el ministerio. Las conclusiones principales eran que la feria generaba daño a los vecinos, que era necesario generar un circuito de rotación porque no era justo y vulneraba el principio de igualdad ante las cargas públicas, que era absolutamente necesario respaldar el accionar de los inspectores porque estaban viéndose absolutamente desbordados por el fenómeno de las periferias. Sí. 10 años después no se adecuó normativa, 10 años después todo lo que tiene que ver con los servicios inspectivos del área de defensa del consumidor están desmantelados y los servicios inspectivos de la Intendencia, que son más potentes, no se ejercen y no se utilizan en las periferias. ¿Por qué? Bien, bueno, el por qué a nosotros se nos escapa, pero sí podemos constatar la falta de control. Bien. Sí se puede ver el contrabando, sí se puede ver la receptación, sí se pueden ver los medicamentos. Permítanme entonces, si el panel bueno, es capaz de aventurar o lucubrar alguna teoría de por qué esto es así. Vero, Graciano, que no han hablado todavía sobre este tema. Vero. No tengo una teoría, sí constatar que creo que todos conocemos casos de lo que está diciendo aquí el vecino, ¿no? Digo, algunas ferias más que otras y no es un tema de estos últimos 5 años ni de los últimos 10. No, estamos hablando de ferias que históricamente alguien iba, cuando te robaban hace unos años, ibas a determinado lugar a ver si encontrabas las cosas que te robaron. A mí me pasó de haber ido, por ejemplo, y encontrar cosas que me habían robado. Entonces, me parece que es un tema que excede a lo estrictamente intendencia. Debería haber una coordinación, si estuviéramos hablando de temas en serio, debería haber una coordinación ya no solo Ministerio de Economía e Intendencia, sino también Ministerio del Interior. Porque si todos sabemos que en determinado lugar está sucediendo algo, creo que escapa a lo que están planteando ellos, es superior el tema. Gracias. Si tu pregunta es qué explicación tiene la convivencia con el delito y la inacción de las autoridades respecto del delito, si tu pregunta es esa, yo puedo tener muchas conjeturas, pero ninguna para hacer al aire.
Bien, no, a ver, cuando hago la pregunta no voy directo, lo de la connivencia con el delito se remite a la periferia y a ciertas zonas. Pero acá no solo hay delito, acá hay un tema de convivencia y respeto entre vecinos. Pero tú preguntaste, luego de este tema, la convivencia con la receptación, con los medicamentos, con eso, bueno, eso es convivencia con el delito. Eso es una actitud muy laxa de las autoridades frente a hechos que claramente son delictivos. Entonces, sinceramente, yo en la televisión no puedo aventurar una hipótesis personal sobre qué es lo que origina eso, porque sería una cosa irresponsable de mi parte. Sobre el tema de fondo, que es el de las ferias, sí me parece que puedo decir que yo creo que hay instrumentos en el ordenamiento jurídico que permiten compensar los daños causados. Es decir, bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, los feriantes pagan un canon por estar en la feria, ¿no es cierto? Bueno, ese canon que de alguna manera busca ser la contrapartida para, digamos, la intendencia, o sea, para el Estado, en ese caso a nivel departamental, del uso de un bien público, en la medida que también se afecta el derecho de un vecino, yo creo que parte de ese dinero tendría que ser volcado quizás en una rebaja de la contribución inmobiliaria a los vecinos que se ven afectados, en algún tipo de contemplación con los impuestos de puerta que se llaman también. Es decir, si alguien causa un perjuicio, está obligado por la ley a resarcirlo. Si esto claramente es un perjuicio, y creo que sin duda lo es, bueno, y si entra dinero a la Intendencia por el tema de la feria, ¿por qué no pensar que parte de ese dinero se podía, digamos, volcar a, no sé, rebajar en parte, no sé en qué porcentaje, la contribución o los impuestos de puerta u otro tributo que el ciudadano debe pagar? Me parece que por ahí, en lugar de embarcarse en un juicio millonario en dólares que implica audiencia, gastar en dinero neto, otro, bueno, me parece que sensatamente puede decir, bueno, ¿hay un perjuicio? Sí hay un perjuicio. ¿Cómo podemos compensarlo? ¿La rotación es un camino? Sí es un camino. Pero mientras no se produce la rotación y hay un perjuicio efectivo para los habitantes de esas 160 ferias que viven, supongo yo, 1.600 cuadras, calculando a 10 cuadras por feria, bueno, buscar alguna solución por ese lado. Ale. No, está bien que este luce como un problema con ciertas complejidades, porque además hay realidades tan distintas, casi como podríamos decir, ferias distintas. Todo mismo. A ver, cuando hablamos del cambio de la rotación de la feria, ninguno de nosotros nos cae que sea posible que estemos hablando ni las del Parque Rodó, ni la de Biarritz, ni naturalmente la de Tristán Narvaja. Y yo a veces creo que por tirar el chico tan lejos, perdemos en perspectiva lo que está más o menos cerca. Y repito, está en la órbita del sentido común. Es obvio que una feria que forma parte, está bien, tal como lo decíamos el otro día, acá vuelve a decirse, usar el espacio público implica cierta ventaja para el comerciante, pero yo soy de los que reivindico que la feria en sí mismo es una gran ventaja para el vecino. Por lo tanto, es el típico caso de dos intereses que conviven, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera evitar la fricción innecesaria? Haciéndolas rotar cada mes. ¿Cada 6 meses? No, cada 3 años. Parece ser un tiempo razonable y cualquiera puede entenderlo. Que entonces esa feria se mude 1, 2, a lo sumo 3 cuadras más allá. Sin necesidad de corregir todo el universo de las ferias. No se puede empezar por esas 10, 15, 20 ferias y dar una señal de interés, de sensibilidad, de tener la perspectiva del otro arriba de la mesa. Hacer política de alto nivel es un aspecto que a mí me decepciona un poco. Bien, van quedando los últimos minutos de este bloque. Después habrá tiempo para que puedan seguir los panelistas, pero me gustaría reflexión final de nuestros invitados. Bien, creo que la síntesis que acaba de hacer Alejandro es el camino que ha intentado llevar adelante la Unión de Vecinos de Ferias. Y si estamos ahora en una demanda por daños y perjuicios, lo principal que buscamos es que se comiencen a constatar por un tercero imparcial los daños y los incumplimientos, porque acá hay autoridades que tienen un poder de ver, de ordenar y de controlar para que la norma derrame el beneficio de cuidar a todas las partes, y acá todas las partes no están cuidadas. No nos importa si ganamos o perdemos, pero si se empiezan a comprobar los daños y los incumplimientos de quienes deben de cuidar a todas las partes, para nosotros será un paso adelante. Lo segundo, no es lo único que estamos haciendo. Le solicitamos al intendente Martínez formar parte de la Comisión Central de Ferias, que es la comisión en la cual está el Ministerio de Economía y todos los mostradores de la Intendencia, que son más de 7, que entienden en una rotación. Porque... ¿Por qué no estaban ya ahí?
porque la norma, cuando se generó ese decreto, no se incorporó a los vecinos. Queremos estar y queremos que se vuelva a citar, porque lo que pasa hoy con un expediente de rotación es, pasa del mostrador 1 al 2, del 2 al 3, si el 3 lo tranca, vuelve de vuelta al 1. ¿Es posible que los expedientes de las 160 ferias que faltan estén en calecita ahí adentro? No, pero hay muchos que sí están. Cuando se creó esa comisión es para que en un único tiempo, en un único ámbito, todas las partes a la vez entiendan sobre el expediente y eviten el ir y venir. Esa comisión hace por lo menos 2 años que no se cita, se trancan los expedientes, pero además los vecinos queremos ir a darle la impronta de la urgencia y el conocimiento del barrio, porque a veces se proponen calles que los vecinos decían, no, pero mirá, en esta otra vas a andar mejor. Queremos participar, queremos trabajar y queremos ser parte de la solución. Bien. Abogado, reflexión final. Sí, para explicar un poquito lo jurídico de repente, que es lo que más me atañe, nosotros presentamos una demanda ya judicial, que quede claro, por responsabilidad extracontractual, pidiendo por daños y perjuicios, y ya tuvimos la audiencia de conciliación. Nosotros ya estamos en el Poder Judicial, ya iniciamos el procedimiento y ya tuvimos la primera audiencia. ¿Y en esa audiencia de conciliación? La audiencia de conciliación se tratan más bien temas formales, es una cuestión para llenar formalismo en el sentido de que el nuevo CGP ahora lo requiere, sí, porque antes con el Estado no estaba esta etapa de conciliación y ahora sí es un requisito, por lo cual tuvimos que ir a un juzgado de conciliación. Lo que se trata ahí, en realidad, es si la contraparte, el citado, trae alguna propuesta, una contrapropuesta. Por lo visto no pasó. En tal sentido, fueron omisos totalmente, es decir, contestaron con evasivas, ni siquiera me dijeron como que estaban en desacuerdo con nosotros. Dijeron, bueno, sí, entendemos los de los vecinos, pero vinimos con, digamos, acá a no arreglar, a no transar, digamos, no podemos traer acá en este ámbito una solución. No tenían posibilidad de acordar nada con ustedes. Ahí está, exactamente. Fueron omisos en tal sentido, cumplieron con la formalidad, pero... Y bueno, lo que sí decir, por ejemplo, que en esas audiencias lo que a veces se hace, por lo menos de algunos abogados, ya hasta uno filosofa un poco, ¿no? Porque digo, como no se puede tratar los temas de fondo, de mérito, entonces yo lo que les decía a los abogados, si le podían trasladar de alguna manera a los órganos respectivos, que pudieran tener un poco de empatía con los vecinos, ¿no? Porque yo he tenido varias reuniones con ellos y de eso se trata, de respetar el derecho de todos y de tratar de convivir entre todos. Y acá no es que... Ni sacarle trabajo a alguien. Exacto. Pero sí un poquito de empatía en el sentido de que, muchachos, hace más de 2 años que estamos con el tema. Necesitamos... Es decir, se sienten moralmente dañados los vecinos en cuanto a ser ignorados en su persona. ¿Me explico? Totalmente, doctor Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Lo mismo para Flavio Arguindegui, presidente de la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo. El tema de las periferias era más profundo, pero no nos dio el tiempo hoy, tal vez otro día. En definitiva, cuando haya novedades, volveremos a convocarlos, ¿les parece? Gracias. No, a ustedes, por favor. Hacemos una pausa y ya venimos.